nosotros estamos manejando la presión intracerebral en una manera distinta. En vez de tener una generación, porque la cabeza está cerrada y no hay espacio, si hay un edema no puede hacer nada sino pasar abajo y tener generación. Ahora podemos poner unos tubos para sacar presión o hacer craniectomías para sacar parte del calvo para permitir la cabeza a tener edema y después regresar. Entonces es una cosa muy importante y yo tengo un ensayo en la revista de ley de Yale con mi colaborador Megan Wright, que es abogada y socióloga, y estamos hablando de las implicaciones de la axonal sprouting en daño cerebral, porque hablamos del derecho a educación como un derecho humano. Niños tienen el derecho a educación porque tienen un proceso de crecimiento de la cabeza. Y estamos hablando de rehabilitación, no hablamos de la palabra, pero rehabilitación, decimos, recibe 6 semanas y, 6 semanas estás hecho, te vas, Pero puedes imaginar que tienes un hijo de 10 años, vamos a darle una media hora, de educación, 3 veces a la semana, por 3 semanas, por 6 semanas, y cuando tiene 13 años y poquito, te vas, estás hecho. Entonces el proceso de recuperar, el cambio de la cabeza por tiempo, es más una analogía al proceso de crecimiento. Entonces debemos dar a personas con discapacidad más educación por años que rehabilitación por semanas, y esa basis por eso en la ciencia. ¿Entendidos? Yo creo que eso es clarísimo. En cuanto al titular, regenerarse parte de su cerebro, yo creo que es un poco irresponsable el titular. Suena como al volver a crecer un lóbulo hepático y tener restitución al íntegro o algo. Reconectar las neuronas. Es refuncionalizarlo, pero el título me parece que es muy típico de la prensa. Aquí. Sí, un título espectacular, pero aquí. Eso es la placa. Es otro discurso, pero estamos aquí con amigos. Sí, bueno, esto es más bien de debate. Así. Aquí está Terry Wallace entre dos etapas de 19 años después de su daño y 18 meses después, Y yo quiero que enfoques en el rojo. El color rojo son fibras que está cruzando de la izquierda a derecha, izquierda, Aquí se ve, se llama el corpus callosum y es la materia blanca que conecta. Es una conexión entre los dos hemisferios. Did I say that right? Hemisferios, Y notas aquí que falta mucho en la mitad. Es un daño muy severo, Aquí se nota, esta parte aquí atrás está en el círculo. Es una decusación de fibras, izquierdo y derecho, en la parte parietal occipital, que normalmente no existe. Y 18 meses después, no está. Y aquí, en el cerebellum, parte de abajo, para el balance, es nuevo. Es una prudencia de nuevos fibras. Entonces, este fue el ensayo en el Journal of Clinical Investigation, posible axonal regrowth in late recovery from the minimally conscious state. Entonces, para mí tiene gran consecuencia, no solamente para la ciencia, que estás por un célula madre que está activado por una temporada, es que cada vez que tiene un daño cerebral, no quieres estar nuevas fibras. Pero después de mucho tiempo, el cuerpo empieza a usar un mecanismo. La biología tiene una parsimonia, es muy parsimonia, y está reusando un mecanismo para
para regenerar, que es parte de para crecer. ¿Okay? Entonces yo creo que debemos usar el mecanismo de educación para recuperar personas en un contexto social, para darle las oportunidades que está paralela al proceso biológico. Okay. Entonces, all right, tengo que encontrar el otro discurso, okay. Pero es el mismo tema, okay. Pero muchas gracias por la pregunta para la digresión, okay. Okay, hablamos de la ciencia y hay mucho más que decir, pero yo quiero hacer un tránsito a la consecuencia. Es el libro de acabo de publicar por Rights Come to Mind, por Cambridge University Press, y hablo de la ciencia y hice entrevistas con 50 más familias sobre sus experiencias con la ciencia, con estar en hospital, en rehabilitación, sus luchas para seguros y todo. ¿Y qué pasa? Este grupo es otro tipo de difusión tensor imaging, y se ve, es la cabeza de Maggie Worthen, quien era un estudiante de la universidad que tuvo un stroke. Un ictus. ¿Ah? Un ictus cerebral, supongo que sería. Stroke, yeah. En su tronco, brainstem talámico también. ¿Y qué pasa? Este grupo de pacientes están segregados en la zona de casas de ancianos. Es una lucha para servicios básicos. Hay mis diagnosis, como acabo de decirle, y hay un nihilismo en parte de los médicos, que un daño cerebral nunca mejorará y es muy estático, que no vas a recuperar. Y con toda consecuencia, no tiene la oportunidad de comunicar y regresar a la comunidad. Mi punto es que estar separado nunca puede ser igual, y además, si no puede tener la oportunidad de comunicar, no puede ser parte de la comunidad. La conciencia que yo tengo, solamente yo lo conozco. Tú quizás no estás convencido que estoy consciente tampoco por mi castellano, pero la única manera que puedes saber que yo soy consciente o pensar que soy consciente es por mi habilidad de comunicar. Right? La comunicación es una indicación de que estoy pensando. Okay? Y para ellos, para estar en la comunidad, deben comunicar. Para una persona que no tiene movilidad, es la rampa para entrar en el 4. Para ellos es para hablar. Y si no tiene la posibilidad de hablar, de comunicar, no se puede estar integrado a la comunidad. Entonces nuestros esfuerzos como científicos y abogados de esta población es para darle la posibilidad de comunicar. Okay. Yo digo que esta segregación de esta población es una violación fundamental de sus derechos humanos, abajo la ley de Americans with Disabilities Act de los Estados Unidos y el convenio de la ONU. Y en los dos, en la ley y en el documento, tienen el derecho de estar integrado por máximo en la sociedad. Es parte de su interés de libertad, y tenemos que y sobrevenir el legado de segregación. Okay? Y entenderlo para pasar después. Y en los Estados Unidos tenemos una historia muy interesante, una confluencia de racismo y discriminación contra personas con disabilidad. Y profesor Timothy Cook y otros escribían que las mismas actitudes y prejuicios contra personas de color y contra personas con disabilidad
fue una confluencia y los dos grupos fueron segregados. Es decir, que una persona de color no podría aprender, entonces no fue importante para dar las oportunidades, es completamente mentira. Y también con personas con discapacidad. La palabra discapacidad indica que no tiene la capacidad. ¿Okay? El nombre dice la prejuicio. ¿Okay? Entonces es parte de nuestro problema. Y nosotros con mis colegas en Yale estamos preguntándonos por qué hay tanta discriminación contra esta población. Si lees mi libro, vas a escuchar cuentos de familias, de personas aisladas en el segundo piso, en una casa de ancianos, sucio, en dolor, personas en conciencia mínima, en vez de encontrar de estado vegetativo, pueden sentir dolor. ¿Okay? Tienen la capacidad de sentir dolor. Y no está tratado con medicina. Pasan al médico para tener procedimientos y no recibe medicina para el dolor. Porque ellos pueden sentir. ¿Okay? Es una vergüenza. Con aseguros, es una cosa que yo estaba leyendo, escribiendo mi libro, dice, ¿cómo puede ser? Tenemos leyes que deben proteger a esta población. ¿Cómo puede ser? Tenemos muchas leyes, pero es interesante. Y se busca a la historia de Estados Unidos, después de Plessy versus Ferguson, de 1896, dice que that separate and equal. Se puede separar, pero si es igual, pero está separado, pero por lo menos si es igual, está bien. Pero puede separar y estar igual. Y si lees el libro de historia de NAACP y la decisión hasta Granby Board para la integración en los Estados Unidos, the NAACP es el grupo para avanzar de integración. Primero está interesado de igualdad, ¿ok? Y después dice que no puede estar igualdad si está separado. Por ejemplo, hubo un caso, yo creo en Missouri, para integrar la facultad de ley de Missouri. Hubo un negro que quería ser un abogado, pero no fue integrado. Entonces construyeron otra nueva escuela de derecho. Una habitación, ponga unos libros, los profesores podrían dar unas conferencias, clases a un negro, okay, para la facultad de ley. Y se puede usar la biblioteca durante la noche cuando los blancos no estuvieron. Okay, fue igual, dice. Pero después pensaron, ¿cómo puede ser igual? Este abogado negro va a luchar contra abogados blancos, tener clientes blancos, juries parados en blancos. ¿Cómo puede prepararle para una sociedad separada? Debe tener íntegra para estar separado. Nosotros, después de the Civil Rights Act, the Voting Rights Act, the Americans with Disabilities Act, the Amendment to the Americans with Disabilities Act, mi grupo de pacientes sigue separados. Okay? Y estamos buscando la igualdad y la integración a la misma vez. Okay.